Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente a la economista Verónica Artola, es gerente del Banco Central del Ecuador, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito, para seguir hablando de la Ley de Crecimiento Económico y el tema específico vinculado al Banco Central del Ecuador. Bienvenida, economista, gracias por estar acá. Si bien es cierto, se han dado muchos argumentos en torno a cuál va a ser el nuevo rol del Banco Central del Ecuador, pero parece ser que esto no cuaja en la Asamblea Nacional. Pero yo quería preguntarle, ¿cómo se va a concretar esta independencia del Banco Central de aprobarse la ley? Bienvenida. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros lo que siempre habíamos dicho es que es una independencia para la toma de decisiones, una independencia técnica, una independencia que no dependa del poder económico y tampoco del poder político. Recordemos que el Banco Central en los últimos años se utilizaron los recursos de la Reserva Internacional para financiar al Ministerio de Finanzas y para financiar a la banca pública. Recursos que, si bien en su momento podrían haber sido interesantes su utilización para fines productivos, pero después lamentablemente se tergiversó tanto ese tema que muchos de esos recursos fueron utilizados para financiar gasto corriente. ¿Esto va a cambiar? Es decir, la ley ya no permitiría esta posibilidad. Nando, ya lo hemos cambiado desde junio del 2017, ya no se han hecho ese tipo de inversiones, pero ¿cuál es el limitante ahora? El Banco Central por encima tiene una junta de regulación en donde la junta decide en dónde se pueden hacer las inversiones y Banco Central solamente tiene voz, pero no tiene voto en esas decisiones. Lo que sí queremos cambiar en este momento es que efectivamente por normativa se diga que ese tipo de inversiones ya no se pueden volver a realizar y adicionalmente a eso que exista un directorio de Banco Central que sea quien tome las decisiones de manera independiente. ¿Quiénes van a conformar este directorio? Porque esa es otra de las preguntas. Como enviamos originalmente el proyecto, son 5 miembros nombrados por el presidente de la República, pero como bien lo decía el ministro Martínez hace un momento, nosotros desde el Ejecutivo hemos sido muy respetuosos y hemos escuchado también la retroalimentación que existe de la Asamblea y había una propuesta que la Asamblea pueda participar. Yo personalmente hace una semana y media envié un oficio al presidente de la comisión diciendo, miren, en función de todas estas voces, nosotros como presidente de la República estaríamos proponiendo que mande una terna y la Asamblea sea la que ratifique. Veamos que ojalá ese tipo de retroalimentaciones en la ley puedan ser consideradas y ser alimentadas, ¿no?, en la ley. Porque si bien es cierto se quiere buscar una independencia y si los miembros del directorio son designados por el Ejecutivo, ahí podría haber cierto sesgo, economista. Sí, Fernando, pero hay que recordar también que el artículo 303 de la Constitución dice que el Banco Central es el ejecutor de la política económica que se decide en el Ejecutivo. ¿Y quién es la persona que lleva el Ejecutivo? Es justamente el presidente de la República. Entonces, lo que estamos diciendo es que el presidente de la República envíe estos nombres, tal como sucede con Superintendencia de Bancos, de compañías, de economía popular, etcétera, y la Asamblea o el Consejo de Participación Ciudadana en esos puestos específicamente lo ratifica. Aquí, además, se ha tergiversado, se ha mal informado también que se está poniendo en la normativa que los bancos van a participar o que no se está cuidando ese tema. Hay un artículo claramente de conflicto de interés, es decir, que alguien que participó en una institución financiera no puede formar parte del directorio del Banco Central. Y también hay un artículo que no se había visto en otra normativa igual, en la que dice que cualquier decisión que tome el directorio del Banco Central no podrá ser influida ni por el presidente de la República ni por otra institución. Entonces estamos blindando realmente que la toma de decisiones, como digo, sea de manera independiente, sobre todo ¿para qué? Para fortalecer la dolarización, para fortalecer el balance del Banco Central y por supuesto la Reserva Internacional. Mucho se habla del tema de la dolarización. ¿Estaría en riesgo la dolarización de no aprobarse esta ley? Yo no diría que estaría en riesgo, pero sí le estamos debilitando. ¿En qué medida? Como digo, el expandir el balance del Banco Central, como también lo informaba el ministro Martínez, el utilizar esos recursos que nosotros como Banco Central no es que los generamos, no tenemos la maquinita, sino que vienen de exportaciones, de endeudamiento, y utilizar esos recursos para fines que no necesariamente son los que deben utilizarse, es poner en un debilitamiento a la Reserva Internacional. Por eso es indispensable, nuevamente, y no me cansaré de decirlo, que la
la toma de decisiones para manejar la Reserva Internacional, se la tome en el seno de este cuerpo colegiado, que también va a ser muy específico en temas de política monetaria. A propósito, ¿cómo está la Reserva Internacional? Hasta el día de ayer, la Reserva cerró en 4.050 millones de dólares. Eso está por encima de lo que tenemos de reservas de los bancos, que es aproximadamente 3.800 millones. Y en este momento no tenemos ningún problema. Y de acuerdo incluso a las estimaciones que tenemos como Banco Central para cierre del año, esperaríamos cerrar incluso un poco mejor que el año 2018 en Reserva Internacional. ¿Cómo funciona el tema de las reservas a propósito de los depósitos? Es decir, se habla de que deberían los recursos tener un respaldo de 1 a 1. ¿Cómo funciona esto? Actualmente lo que funciona en el Banco Central es que tenemos un solo balance de nuestros activos, líquidos, no líquidos y los pasivos. Pero lo se que propone sí 4 balances. Exactamente, lo que estamos proponiendo es nuevamente tener un sistema de 4 balances. Antes teníamos eso, es decir, que un dólar de los depósitos que tenemos de las instituciones financieras sean cubiertas por $1 de activos líquidos de la Reserva Internacional, porque actualmente tenemos una composición importante de bonos del Estado, de acciones de banca pública, de esta inversión doméstica que le decía con la banca pública, entonces necesitamos recomponer. Lamentablemente esta recomposición no la podemos hacer inmediatamente, porque fueron muchos años en donde ya se fue utilizando para otros fines o un poco afectando el balance del Banco Central, y de acuerdo a lo que proponemos y que incluso está en la reforma una transitoria, es que al año 2026 podríamos tener esta cobertura de 1 a 1, porque de acuerdo a la normativa más o menos el 90% de todos estos recursos recuperaríamos en ese año. ¿Cuáles son las metas de crecimiento economista para el 2019? Se habla de que podría ser menor a la prevista, que en determinado momento se estableció un 0,2%, pero ahora se dice que se va a reformular esto por los 11 días de paro y la situación que vivimos en los últimos días. ¿Cuáles son las metas? Nosotros estamos haciendo en este momento justamente la calibración de ese dato. Estamos trabajando de la mano con el Banco Mundial, que nos está apoyando en este tema, que son expertos justamente en medir cuál es el impacto en el crecimiento económico de paralizaciones como las que vivió el Ecuador. Recordemos que en esos 11 días se paralizaron pozos petroleros, lamentablemente no se pudo exportar todos los recursos o todos los bienes que tenemos nosotros, e incluso hubieron también bienes primarios que se dañaron y que lamentablemente recuperar también esa producción va a costar un poco. Entonces, lamentablemente, tenemos que decirlo, de la proyección que usted bien lo mencionaba del 0,2%, se va a ver afectada. Todavía no tenemos el dato, esperamos tenerlo hasta final de este mes de noviembre, pero ya el sector privado aproxima que las pérdidas fueron entre 2.000 a 2.500 millones de dólares. Eso implica 2 puntos del PIB. Entonces, si hacemos un poco de suma y resta, lamentablemente no tendríamos un buen resultado para este 2019. Y es lamentable, Fernando, porque el Banco Central tenía los resultados hasta el segundo trimestre del 2019 y veíamos que íbamos en una tendencia creciente, baja como habíamos proyectado, pero el último trimestre ya crecimos en 0,3%, ligeramente por encima de lo que incluso habíamos previsto. Entonces esperábamos que en el último trimestre, incluso que es mucho más dinámico, podamos tener un resultado positivo. Lamentablemente, con los 11 días de paralización, pues tenemos un efecto negativo. O sea, afectaron esos 11 días, definitivamente. Claro que sí, afectaron, como digo, recursos que no ingresaron, incluso en el mercado internacional teníamos el tema turístico, petrolero, exportador, claro, los más afectados. Sí, incluso teníamos desembolsos o bancos que ya estaban dispuestos a venir hasta final de año y han puesto en algunos de ellos un freno un poco hasta ver cómo se va recuperando el tema económico aquí en el país. Entonces definitivamente afectó, y eso es lo que tenemos que pensar como país, diferentes actores. Como gobierno siempre hemos dicho, estamos dispuestos a sentarnos, conversemos, pero no afectemos de esa manera la economía, que nos afecta a usted, a mí y a todos los ciudadanos. Quisiera que me confirme una declaración que usted dio en torno justamente al crecimiento, pero con perspectiva al 2020. Usted había señalado que el crecimiento sería el próximo año del 0,6%. Así es. Y una inflación promedio del 1,5%. ¿En base a qué? Nosotros tenemos las proyecciones que nos acompaña del tema externo, del consumo de los hogares, de los niveles de endeudamiento, que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en función de eso, esperamos que la economía crezca en 0,6%. Básicamente esperamos mayor inversión del sector privado también por el tema de esta ley que estamos impulsando, que se recupere ligeramente también la inversión pública. Recordemos que con esta ley esperaríamos tener 700 millones de dólares adicionales, aunque eso no
está en la proforma, pero algo ya estamos estimando también para el crecimiento económico, un ligero crecimiento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. Todo eso nos permitiría tener este crecimiento del 0,6%. Todavía la variable que no vemos que se va a reactivar totalmente es el consumo de los hogares. Ese sí es una tarea pendiente. Como gobierno estamos con todos nuestros esfuerzos poniendo para recuperar justamente el empleo, para disminuir los niveles de pobreza. Entonces, esa variable específicamente no la vemos que crezca el próximo año, pero de todas maneras un crecimiento del 0,6% sí vemos para el próximo año 2020 y para el 2021 ya sobre el 1%. Gracias, economista. La economista Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador. Vamos a hacer una pausa y